Las mentas son pequeños caramelos refrescantes, conocidos por su textura masticable y su intenso sabor. Están cubiertas por una capa brillante que equilibra lo dulce con un toque cítrico. Pero, ¿cómo se fabrican las mentas? En este video te mostraremos cómo esta empresa produce millones de mentas cada día. La historia de las mentas no comenzó en una fábrica moderna, sino hace miles de años, en el corazón del antiguo Egipto. Allí, los egipcios ya mezclaban hierbas aromáticas para crear pequeñas pastillas que refrescaban el aliento y ayudaban a la digestión. Siglos más tarde, en la Europa del siglo XX, se retomó esa idea ancestral y se reinventó con un toque moderno, dando lugar a una pastilla que no solo refrescaba el aliento, sino que ofrecía una experiencia de sabor completamente nueva. Cada lote de menta se inicia con la recolección de ingredientes fundamentales como el azúcar, el jarabe de maíz, el ácido cítrico y los aromas, que definen el sabor final de las mentas. Para conseguir el azúcar, que es el ingrediente principal responsable de la dulzura y el volumen de las mentas, se recurre principalmente a la caña de azúcar cultivada en extensos campos. Su obtención se realiza mediante un proceso agrícola cuidadosamente llevado a cabo por los agricultores, quienes siembran, cuidan y cosechan la caña en el momento óptimo para asegurar un alto contenido de sacarosa. Debido a la alta demanda de producción, la fábrica requiere envíos semanales de más de 600 kilogramos de azúcar, que son procesados y almacenados cuidadosamente antes de ser utilizados. Para aportar el característico toque ácido y refrescante, las mentas utilizan saborizantes que provienen tanto de fuentes naturales como artificiales. Uno de los más comunes es el limón, cultivado en amplias plantaciones donde los árboles cítricos son cuidadosamente atendidos desde la floración hasta la cosecha, un proceso que puede durar hasta 12 meses, durante los cuales los agricultores supervisan el desarrollo y maduración para asegurar que los frutos alcancen el punto óptimo de acidez. Una vez recolectados a mano o con ayuda de maquinaria ligera, aproximadamente 10 toneladas de limones son seleccionadas semanalmente por su riqueza en ácido cítrico y enviadas a la fábrica de mentas, donde se extrae su jugo y los aceites esenciales de su cáscara para ser usados como saborizantes. Una vez que los ingredientes llegan a la fábrica, se envían a grandes máquinas mezcladoras, donde se combinan el azúcar y el jarabe de maíz. Esta mezcla se integra cuidadosamente hasta formar la base del caramelo, con la textura y el equilibrio de sabor ideales para continuar el proceso. La mezcla debe calentarse cuidadosamente, ya que alcanzar la temperatura adecuada, que oscila entre 150 grados Celsius, es fundamental para lograr la textura deseada en las mentas. Un exceso de calor o un aumento brusco de temperatura puede provocar que el azúcar se queme, alterando el sabor y volviendo el caramelo demasiado duro o quebradizo. Por eso, durante esta etapa, se monitorea constantemente la temperatura con sensores de precisión, asegurando que se mantenga dentro del rango óptimo que permite que los ingredientes se fundan uniformemente sin perder sus propiedades. Después de alcanzar la temperatura adecuada, se añaden el ácido cítrico y los aromatizantes. El ácido cítrico equilibra el dulzor y aporta el sabor ácido y refrescante característico de las mentas. Los aromatizantes, naturales y artificiales, se mezclan para distribuirse uniformemente en la masa de almíbar. Para ello, las máquinas utilizan cuchillas y paletas que remueven la mezcla de forma continua, garantizando una integración suave y homogénea sin alterar su textura ni sabor. La mezcla derretida se traslada con mucho cuidado a cámaras refrigeradas donde comienza un proceso controlado de enfriamiento. Si la mezcla se enfría demasiado rápido, la estructura del caramelo se altera y la textura final no será la adecuada. Por eso, la temperatura se mantiene cuidadosamente a 50 grados Celsius durante este enfriamiento inicial. Algunas fábricas emplean sistemas especiales que regulan la velocidad del enfriamiento para bajar la temperatura rápidamente, pero sin provocar daños en la mezcla. Esto permite que los dulces se mantengan lo suficientemente suaves para poder moldearlos fácilmente, pero a la vez lo bastante firmes para conservar su forma cilíndrica sin deformarse. Una vez que la mezcla alcanza la textura ideal, se transfiere a una máquina extrusora. Esta máquina ejerce presión sobre el caramelo caliente y lo empuja a través de una boquilla especialmente diseñada, formando largas cuerdas cilíndricas de tamaño uniforme. Estas tiras luego pasan a una máquina rebañadora, que las corta en pequeñas porciones con precisión milimétrica. Cada corte se realiza con cuidado para asegurar que cada pastilla tenga el tamaño y la forma correcta. Las cuchillas, extremadamente afiladas, permiten un corte limpio sin dañar la estructura de las mentas, mientras operarios capacitados supervisan constantemente el proceso para detectar cualquier imperfección o desalineación.
Después de ser cortados, los caramelos aún se encuentran en un estado blando y maleable, por lo que deben manipularse con extrema delicadeza para evitar que se rompan o deformen. Para proteger su forma y consistencia durante el traslado, se colocan cuidadosamente en bandejas o contenedores especiales con superficies antiadherentes. Este paso también evita que los caramelos se peguen entre sí antes de que terminen de enfriarse por completo y adquieran su textura final. Después de ser moldeadas, las mentas pasan a la etapa de recubrimiento, donde obtienen su característica capa de azúcar brillante. En grandes tambores giratorios se aplican sucesivas capas finas hasta completar más de 300 kilogramos de azúcar por lote. Esta capa no solo les da un aspecto brillante y una textura crujiente, sino que también ayuda a conservar su frescura, prolongar el sabor y protegerlas durante el almacenamiento y el transporte. Una vez finalizado el recubrimiento, las mentas se secan cuidadosamente en salas con temperatura y humedad controladas, generalmente mantenidas a 30 grados Celsius, lo que permite que el azúcar se adhiera bien y evita que se endurezcan o se vuelvan pegajosas. Este proceso también elimina la humedad residual, ayudando a conservar su frescura y prolongar su vida útil. Como aún están frágiles, las mentas se manipulan con cuidado y las bandejas se revisan periódicamente para asegurar un secado uniforme. Una vez secos, los caramelos quedan firmes, brillantes y con su textura masticable lista, preparados para pasar al embalaje. Luego, las mentas pasan a una rigurosa etapa de control de calidad. Cada bandeja es revisada con detalle para confirmar que el enfriamiento fue uniforme en todos los caramelos. El sistema utiliza sensores que monitorean constantemente la temperatura y el flujo de aire, asegurando que todos reciban el mismo tratamiento. Además de estos controles automatizados, los operarios realizan inspecciones manuales frecuentes para verificar que cada caramelo sea consistente. Después, un especialista examina la apariencia, comprueba que la capa de azúcar esté bien distribuida y confirma que el interior mantenga la textura masticable ideal. Seguidamente, como parte del control de calidad, se realizan pruebas de sabor donde un grupo de especialistas verifica que cada lote tenga la cantidad exacta de saborizantes y ácido cítrico. Esto asegura que el equilibrio de sabor sea el correcto antes de pasar a la siguiente etapa. Una vez que las mentas superan todos los controles de calidad, se trasladan a la etapa de embalaje, donde son preparadas para su distribución. En esta etapa, máquinas de alta velocidad se encargan de colocar con precisión la cantidad exacta de unidades en cada envase, ya sea en pequeños rollos, bolsas medianas o contenedores a granel. A medida que avanzan sobre cintas transportadoras, los caramelos son contados automáticamente y colocados en envases de papel o plástico, que luego se sellan para conservar su frescura. Durante el embalaje, se imprime información clave como la fecha de vencimiento y los datos del lote, utilizando tecnología de impresión especializada que garantiza textos legibles y resistentes al roce o la humedad. Las máquinas están programadas para detectar automáticamente cualquier defecto en los empaques, como sellos mal cerrados, rotos o desgarrados. Cuando encuentran un paquete en mal estado, lo retiran de la línea de producción para evitar que llegue al consumidor. Una vez que todo el proceso de embalaje se completa correctamente, las mentas quedan listos para su distribución. Millones de unidades se preparan para ser enviadas a miles de tiendas y puntos de venta en diferentes países del mundo. Escribe en los comentarios cuál es tu sabor de menta favorito. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.